tal? Bienvenidos todos a este podcast que estrenamos hoy, La Guantera del DeLorean, un podcast que nace con una máxima, que es gritar a los cuatro vientos que los humanistas podemos hacer cosas entretenidas y que los humanistas podemos encontrar un trabajo, aunque realmente grabar un podcast con 5 amigos no sé si lo podríamos llamar un trabajo. Vamos a hablar de muchas cosas en esta guantera del DeLorean. Vamos a empezar hoy con distopías, porque como podéis ver, aparte de humanistas, somos gente muy feliz, muy agradable y queremos empezar con la moral muy alta. Y vamos a hablar, yo poco y unos cuantos más que saben más, y a los que presento ya mismo, y además, más que presentarles yo, que se presenten ellos, que ya que han decidido crear un podcast, pues lo han hecho para escucharse, que en el fondo esto del podcast uno lo hace para escucharse a uno mismo. Así que vamos a empezar. Jorge Velasco, director, creador, padre fundador, bienvenido. Preséntate ante todos nuestros 10 oyentes. Pues nada, muchas gracias, Pablo. Yo creo que la idea fue mía, entonces... Por eso. Pues por eso estamos aquí, para hablar de cosas, para hablar de un poco de lo que se nos ocurra, con algo de criterio, con el poco criterio que tenemos y ya está. Es a intentar que a la gente que nos escucha, que seremos nosotros 5, pues nos guste. Entonces, esa es un poquito ganar dinero también, intentar ganar dinero también. Hombre, por supuesto. Extremadamente ricos. La más, idea es bueno, hacerse rico. En mi caso más, pero en el caso de gente como Fernando Bonete, pues... Hombre, yo te lo voy a hacer. Quiero decir, yo te lo hago porque como a ti te gusta que te lo den todo hecho, sí, ¿no? Sí, pues... además de verdad. Además de verdad, que decía que en nuestro caso hacernos más ricos, en el caso de Fernando Bonete, pues salir de la mendicidad en la que vive. Fernando, bienvenido. Imaginaros con mi sueldo exiguo de profesor, no Paupérrimo. puedo hacer nada, prácticamente nada. Bueno, pues encantado de estar con los 4, encantado a todos los que nos escuchan. Saludos a todos y efectivamente yo también soy humanista, periodista y profesor. Joder, todo bueno, ¿eh? Lo tiene todo. Venga, otro humanista que vive prácticamente al borde de la mendicidad, Miguel Serrano, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo intento malvivir todos los días de mi vida, pero a mí me dijeron si me apuntaba a hablar de películas, series y cosas de esas, y dije, pues no vivo de otra cosa, así que vamos para allá. No vivo de otra cosa. Está claro. Me alimento a base de películas. Oye, la cinta del VHS puede estar bien. Y por último, oye, por cierto, este último no sé si es humanista. Si no eres humanista, no te presentes, te vas directamente. Edu y Andrés, bienvenido. Hola, buenas. Sí, soy humanista, un poco más joven, más mendigo yo creo, porque estoy más parado que una señal de tráfico. Y bueno, pues con muchas ganas, porque ya hice algún podcast sin éxito y a ver si esta vez cuela. Muy bien, suele pasar. Estamos aquí para ver si cuela, sobre todo. O sea que... Claro, por eso. Bueno, y Pablo Casado, y Pablo Casado, que nada, me reconoceréis de partidos políticos, varios, de podcast varios, y también, pues nada, humanista, periodista, compañero de clase de alguno de los aquí presentes, compañero de colegio de alguno de los aquí presentes. Aunque desgraciadamente todos. O sea, al final todos me conocen y todos saben que estoy aquí por lo que estás. Por trabajo. Por enchufe, realmente. Estás aquí por trabajo. Si se espera ¿Quién te va a pagar, Pablo? ¿Quién te va a pagar? Pues nuestros oyentes, con su cariño. Sí, porque si no... Así que nada, pues nada, presentados los ínclitos personajes que van a grabar este podcast, vamos a presentar el primero de nuestros temas. Como decía, van a ser las distopías. Vamos a intentar en este podcast, en este y en los siguientes, pues intentar ofrecer una mirada amplia a todos estos temas a través de, en el caso de las distopías, pues podemos hablar de cine, de literatura, de lo que queráis. Podemos hablar de todo lo que queráis, también de todo lo que se nos va ocurriendo, de todo lo que también vosotros en los comentarios, en las diferentes plataformas de escucha nos podéis ir comentando y podemos buscar algún tema que os interese. Pero bueno, vamos a empezar con la distopía y me dejan aquí una definición canónica de distopía. Es un término que procede del griego y que surgió como contrario del de utopía. Podríamos haber empezado por las utopías realmente, que es así como más bonito que las distopías, pero no pasa nada. Con la que está cayendo. Con la que nos está cayendo, pero bueno, hace referencia pues a gobiernos totalitarios, ambientes desastrosos y una sociedad deshumanizada
donde cada individuo pues, busca su mejor suerte, mientras que el gobierno trata de controlarlo todo, privando del desarrollo de libertades a los individuos. Bueno, es una distopía ficticia, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la ficción, pero nunca se sabe. Nada más El lejos de la gobierno este realidad. pues les ofrece cualquier tipo de anestésico pues para poder ejercer dicho control. Pues estamos hablando de alcohol, de drogas, de juegos de azar, de sexo desmedido y sin control. Bueno, vivimos en una distopía. Esta puede ser la primera pregunta Bueno, a la que nada que no hayamos hecho un viernes o un sábado, ¿eh? O sea que todo eso. Sí, bueno. Sí, verdad, a Miguel le gustan mucho las tragaperras. Sí, yo me vivo enganchado abajo a ver si cae alguna moneda. Oye, eso con las tragaperras no, pero con los parquímetros yo sí que lo he hecho, ¿eh? O sea, meter, ¿sabes? Va en serio. O sea, tú metes donde las vueltas y hay gente que se deja cosas. Bueno, hay distopías de muchos tipos, ¿eh? Hay distopías políticas, tecnológicas, distopías que también son sátira, distopías religiosas, ecológicas, distopías espaciales, incluso. Estas son muy interesantes. Vamos Apocalípticas. a empezar. Jorge, tú me dirás por dónde quieres empezar. Tú eres el padre fundador. No, bueno, lo que queráis. Como en La Purga puede ser una distopía perfectamente, ya te he dicho la primera. Y me Mira, vas a precisamente purgar. la vi el otro día. Muy buena, que sí. Cuéntanos, Por los Fer. padres. Pues bueno, Tú eres Háblanos un poquito ¿No? de ¿No La te Purga. gustó? ¿Qué te pareció La Purga, Fer? oye, me pareció muy buena idea, una idea originalísima. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto está bien ejecutada, ¿no? Pero, ojo, Sí, la joder. idea está muy bien. Creo Pues que para no eso estar bien... es... Eso lo dice todo el mundo. A mí me pasa igual. Sí, pues a mí para no estar bien ejecutada ya han hecho hasta una serie. Ya, es verdad. Es verdad. Digo que... Sí, pero Bueno, bueno. a mí sí que me gustó mucho, La Purga. Me parece que es... Bueno, igual la idea es mejor que el desarrollo de la peli, pero es que la idea creo que está muy bien. Es una distopía pura y dura. Una noche de violencia, que es un poco la definición canónica para permitir el resto del año que todo vaya bien. Bueno, Jorge, más allá de La Purga, que es lo Bueno, que va a pasar aquí después de este primer programa, cuéntanos más. más allá de La Purga, te puedo decir también que yo me he encontrado la propia purga durante el confinamiento, cuando llegas a los centros comerciales y no había papel higiénico, la gente se pegaba por una bandeja de pechuga de pollo y encima luego te lo echaban en cara, o sea que era lo más cercano a la purga que he podido estar. O sea, no me han sacado ni una navaja ni un bate de béisbol, ni iba la gente con máscaras, sino que iba con su propia cara. Bueno, la máscara, la mascarilla, ¿no? Claro, O sea, que lo tiene vayamos. todo, lo tiene todo. Claro, o sea, yo puedo decir que he vivido la purga. Pues, Pero bueno, vosotros veréis. A ver, bueno, dentro de las distopías, a mí hay una que me gusta mucho, que es la tecnológica, ¿no? Porque todo lo distópico siempre está ligado un poco a la ciencia ficción en el cine y en la literatura. Y sí que siempre que hablamos de mundos ideales, una distopía es un mundo ideal, pero con visión negativa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, siempre que vemos una película o leemos una obra de estas características, lo primero que tiene es el toque de avance tecnológico muy desarrollado y, sin embargo, una visión de ese mundo muy oscura, muy tétrica y un tanto degenerada a tal como lo estamos llevando hoy, ¿no? A mí me recuerda a veces a autores de estos románticos, ¿no? que se iban a otros parajes, ¿no? para llevar ahí su mundo. Y creo que los directores de cine, los escritores de este género hacen lo mismo, pero llevándolo a un futuro medianamente cercano, donde intentan exponer ahí todo su malestar con el mundo de ahora, ¿no? Y de cómo alentarnos para intentar prevenirlo, pero ya poniéndonos en lo peor, ¿no? Y en ese sentido, con el desarrollo tecnológico, bueno, pues yo he destacado tres cositas así que me parecen muy interesantes. Uno es la serie de Black Mirror, que supongo que no sé si todos lo habréis visto, supongo que sí, y si no, pues habéis tenido años de sobra para verlos y podemos hacer spoilers de... un clásico que va de más a menos, ¿eh? Yo creo que ya Black Mirror está empezando un poquito a agotarse, por lo menos en mi opinión. Empieza a tener ya un poco de... Hombre, es que los temas al final acaban siendo un poco manidos, ¿no? En cuanto desarrollas quizás un par de temporadas, si me apuras tres, luego ya los siguientes temas
es un poco repetirse y sobre todo buscar grandes directores, grandes actores que quieran entrar en tu serie para darle un poco de vidilla. Porque si no, es verdad que se muere. Sí que es verdad que la primera temporada llamó muchísimo la atención por los temas que trataban, ¿no? El control del gobierno, el control de la telefonía, de los ordenadores, chips que se pueden insertar en los ojos, ¿no? Para controlar también la vida y bueno, mostrar también un poco que Presidentes que se somos, acuestan con cerdos. que somos una sociedad bastante líquida, ¿no? Que eso también... Qué pues, clásico, ¿eh? Ya hemos ya llegado a la sociedad estoy líquida, tirando ¿eh? del tópico, de la No, sociedad líquida, pero bueno, no hemos me llegado está Justo dando... al minuto 15 de podcast y ya está, ya estamos en la estaba sociedad mirando líquida. la librería porque estaba por sacar ya el libro de Zygmunt Bauman. Ya está, ese momento. Sí, Es luego que le podíamos poner la foto de aquí, ¿no? Que salte Bauman, siempre como alguien de referencia. Y bueno, no sé qué me podéis decir vosotros de Black Mirror. A lo mejor Miguel ahí puede insultar bueno, Miguel, o van a alabar, flipar. no sé. A mí me gusta mucho, es verdad que ha ido cayendo, pero lo bueno de que sea una serie antológica es que siempre hay esperanzas de que la próxima temporada tenga alguna historia así muy buena. Antológica. Hombre, es una serie que es como recopilación de relatillos, ¿no? Así que mi favorito siempre ha sido el especial navideño, el de Blanca Navidad, de Correcto. John Hamm, El que porque peor además cuerpo me dejó. es que te deja un mal cuerpo, que es Sí, un poco la gracia también de las distopías, ¿no? Porque si una distopía termina bien, pues no es un buen aviso del peligro que llevamos, Vale. porque tiene que ser un final amargo y que te deje un poco con miedo a lo que pueda pasar si no cambiamos. Oye, por cierto, bueno, no, venga, seguid hablando de Black Mirror, que es que voy a cambiar de serie y tampoco es plan de estar aquí a saltos. Fernando quiere Bueno, hablar. Fernando, sí, aparte de mirar Fernando está su ahí. biblioteca, No, estaba pensando, sí, habéis mencionado antes el comienzo de Black Mirror, el de National Anthem, que empieza precisamente con esto, ¿no? Con un primer ministro británico que, bueno, le ponen en un brete, brete. ¿no? Vamos a decirlo así, por no abundar ni dar detalles. Y esto es que, Que aquí en nada, España eso no ha que- pasado. Aquí en España Sí. eso no ha pasado. No. Que los ministros se les pongan en tesituras. O sea que... Afortunadamente, sí. En bretes. Sí. No, me acordaba también de este primer episodio, ya no solo por el tema, que es brutal, y es un comienzo que impacta muchísimo, y es brutal, sino porque también, o sea, muchas veces se vincula Black Mirror a lo tecnológico, exclusivamente a lo tecnológico, y mucha gente se decepciona con el avance de Black Mirror porque hay capítulos que no están basados en la tecnología, en la reflexión sobre la tecnología, pero es que Black Mirror en sí no está o no tiene por qué estar asociado a lo tecnológico. Es que hay muchísimos capítulos que no van sobre tecnología ni plantean una reflexión sobre la tecnología. Yo creo que Black Mirror es más una serie que plantea una reflexión sobre el control social, ¿no? Con sus múltiples variantes, política, medios de comunicación, Ecológico. sociedad, tecnología, ecología también, ¿no? Porque es que, bueno, aparte de National Anthem, nos estaba recordando ahora este otro, quizás un poquito más flojito, pero el de Crocodile, que creo que era de la tercera temporada, la tercera o cuarta, ¿no? No, la cuarta temporada, el de Crocodile, el de la arquitecta, que abandona por ahí un cuerpo. Estaba pensando también en el de White Bear, el del oso este que va por ahí, o los osos que van por ahí haciendo calaveradas. Bueno, son capítulos que no tienen ni siquiera Qué ver con la palabra más bonita, tecnología. calaverada. Hay que introducir estas cosas, ¿no? Como brete, pues ahora calaverada. Claro. Voy metiendo perlitas. Luego lo podemos subtitular, ¿no? Calaverada. Y le ponemos Oye, la no, en serio, definición. Calaverada es un término que hacía 1000 años que no escuchaba y que no sé por qué no uso muchísimo más, tío. O sea, este podcast en sí es Un una... día podemos hacer un podcast sobre esto. No, Podemos este hacer un podcast es una podcast calaverada. O sobre sea, un glosario de términos en Joder, desuso. Un ojalá. glosario humanista, podríamos hacer uno. De términos en desuso, me encanta. Bueno, a mí me llamó mucho la atención por volver un poquito a Black Mirror, porque si no os vais a ir hacia el territorio de Alex Grigelmo y... Somos unos calaveras. Me interesa poco la filología ahora mismo. A mí me gustó mucho que son de la tercera temporada. El título, pues la verdad es que, fijaros lo bien informado que estoy, que no me lo sé. Uno en el que sale Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard, que iba dándole a likes a todo, ¿no? Y tenía que ir a una boda. Un clasicazo.
y al final, pues eso es un desastre y es todo un poco por el postureo, ¿no? que puede haber en redes sociales y de intentar aparentar una vida que en realidad no tienes y es difícil conseguir porque no eres así, ¿no? Entonces, al final luego te sale lo natural o sale el verdadero ser humano y te hace ser de otra manera. Y uno que a mí sí que me dejó con muy mal cuerpo fue también de la tercera temporada, uno que se llama Playtesting, que se mete dentro de un videojuego de terror. Sí. Joder, ya ves. Sí, creo que Ya es te el digo. hijo de Kurt Russell, el que hace ese papel y me pareció impresionante, ¿no? O sea, que cómo se mete con ese chip, ¿no? Y tiene esas experiencias tan heavy en muy poco tiempo, ¿no? Y al final lo que te sale son los temores primarios que te tienen marcado y te tienen atado ahí y madre mía, o sea, que te hagan vivir una situación de esas, a mí es de las cosas que más me llaman la atención, ¿no? O sea, Realmente podríamos decir que, igual que antes la distopía era un terreno para novelas y películas, ahora la distopía son series. O sea, que igual es porque es lo que más se consume también a un nivel claro, popular, ¿no? Pero ahora mismo, si yo pienso en distopías, casi todo lo que me salen son series. Black Mirror, El cuento de la criada. Y luego hay otra, que es la que yo quería comentaros, la de Love, Death and Robots, que también está en Netflix, que Sí. también es una serie que, aunque son capítulos, no todos tienen que ver, pero si te pones a verlos más o menos, la mayoría tienen una realidad distópica. Yo cuando preparabais ahí un poco la calaverada esta que es este podcast, voy a usar muchísimo calaverada ahora. Porque me ha encantado. la verdad es que teníamos un montón de temas dentro de las distopías y al final siempre salen dos de los que vamos a acabar redundando y haciendo de todo, pero bueno, es lo que hay. No, pues la mayoría de los episodios de esa serie tienen mucho que ver con distopías. Hay un capítulo en el que aparecen unos robots en un mundo apocalíptico, que creo que ahora Fernando nos hablará de distopías apocalípticas. Hay un episodio en el que una nave queda perdida un poco ahí en el espacio, yo creo que siempre he pensado que es el purgatorio, pero y entonces él vive como en una alucinación robótica, pero realmente están como en un infierno. Al final, bueno, incluso hasta una distopía política en la que un yogur Sí, un yogur. se Un convierte en yogur. presidente, ¿no? Y, o sea que hay un montón de distopías de muchos tipos distintos, ¿no? Y hay Sí. distopías hasta judiciales, ¿no? Con el caso de La Testigo, que es, por cierto, de un creador español que ha sido muy, muy premiado. No sé, es una Yo serie que... hay una de Love, Death and Robots que me pareció muy buena, que es creo que es la última, no, el penúltimo, aparte de la del mundo dentro de un congelador, que es interesante, pero También. la de Hitler, la de los finales alternativos, esa me Sí, pareció... sí, es verdad. Otro gran episodio. Sí, sí. Este en este caso no es distópico, pero top. No, pero Top. Pero quería sí, decirlo. tienes toda la razón, Bueno, ¿eh? el tema del nazismo, yo creo que ha sido un recurso para hacer utopías muy, muy grande, ¿no? Es decir, que muchos autores han cogido un régimen totalitario, o bien el nazi o bien el comunista, ¿no? Y han intentado llevarlo hasta el extremo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, ¿no? Con esa premisa Claro. han salido muchas obras. El hombre en el castillo, que ya pues en Amazon... Otra serie. Sí, otra serie. El libro de Philip Dick, que yo creo que es una maravilla, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y conquistan los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se reparte eso? Es verdad que en Amazon la serie pues se les ha ido yendo la pinza progresivamente en función de las temporadas. Es como lo que dicen de Dark, ¿no? Que al final no saben qué están haciendo ni los propios showrunners, ¿no? Los creadores y bueno, pues a ver. Yo salí muy decepcionado de ver El hombre en el castillo. En las dos primeras temporadas dije, al final de la primera dije, ya no quiero ver más y no sé por qué vi la segunda y yo creo que era un poco por hacer spoilers a mis alumnos que también los estaban viendo y así tenerles controlados en la clase, pero bueno, fue bastante mala experiencia para mí. A lo mejor quizás eso también es un fruto de la experiencia de la distopía, ¿no? Que me deje una mala experiencia.
en sí una distopía ver una serie que acabe mal. Fernando, tío, quiero que me hables de... Es que yo soy muy fan del apocalipsis, en plan, el fin, ¿sabes? Entonces El quiero que Fernando... apocalipsis va a llegar. Quiero escuchar ya del apocalipsis, la explosión de la vida. Y bueno, además, como sé que eres fan, te he preparado más tarde una pequeña sorpresa de recomendaciones, ¿eh? Para que Vale, veas, vale. para que veas. Bien, Pero bien. no es Apocalypse Now, no es Apocalypse Now, que sé Ah, que estás pensando en Apocalypse Now, pero puede que hasta sea mejor, puede hasta que sea vale, vale, mejor. vale. Bueno, a ver, tenemos que hacer, voy a poner en modo profesor, porque cuidado con el término eh, distopías apocalípticas, porque en realidad la distopía y el apocalipsis son cosas diferentes, están ligados en cierta manera, pero son cosas muy distintas, ¿no? Al final, como decías al principio del programa, la distopía es imaginar narrativamente, cinematográficamente, musicalmente, artísticamente, como queramos, un mundo en el que se controla la libertad de las personas, ¿no? Se alienan a los seres humanos, mientras que el apocalipsis es directamente retratar el fin del mundo, de una manera ficticia, de una manera imaginada, descontrolada, tal, no lo sé, pero es describir el fin del mundo, ¿no? Mientras que la distopía es un proceso o es un continuo, el apocalipsis es un evento, es un momento particular, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que están unidas porque si nos ponemos a pensar, no sé si muchas, pero buena parte de las obras y recomendaciones que podemos hacer, ambos términos están ligadas. Una distopía puede desembocar en un apocalipsis, por ejemplo, si pensamos en un apocalipsis nuclear, ¿no? Porque el propio alienamiento de las personas lleva a que eso estalle, explote y al final todos se destruyan unos a otros y eso cause el apocalipsis. O muchas veces después de un apocalipsis se instaura una sociedad post-apocalíptica, una distopía post-apocalíptica y por lo tanto pues ahí tanto con el antes o con el después ambos términos están unidos, ¿no? Entonces es verdad que distopía apocalíptica no es un término correcto quizás, literariamente hablando, desde el punto de vista de la teoría de los géneros, pero es verdad que están muy unidos, ¿no? Y bueno, pues traigo 4 recomendaciones, 2 que vienen del mundo de la literatura, de los libros y 2 del mundo del cine. Y en cada uno de ellos, pues una muy conocida o bastante conocida y otra quizás menos conocida, para que podamos alternar en diferentes géneros y también controlar diferentes títulos, ¿no? Bueno, en los libros, para mí la obra, no voy a decir de referencia porque a mí personalmente no me gusta mucho, ¿no? Pero no me enganchó demasiado, pero es verdad que es hiper conocida, no sé cuántos millones o miles de millones de copias habrán vendido este libro, una barbaridad, es Apocalipsis de Stephen King, que bueno, se escribió en 1978 originalmente, luego pasó por una revisión del autor y digamos que la versión definitiva es de los años 90, es de 1990. Después, de hecho, se hizo también serie, ¿no? Y bueno, ¿por qué está ligado ahí la distopía y el apocalipsis? Porque, digamos, la destrucción de la humanidad llega con una pandemia, precisamente, muy a colación de lo que hemos estado viviendo, porque sale un virus de una base militar de forma descontrolada, todo el mundo se contagia, es un virus hipermortal, tiene una tasa de mortalidad, creo recordar, del 99%, 99,4%. Imaginad, el coronavirus creo que tiene un 2,3, 2,4, por ahí anda de tasa de mortalidad. Muere todo Kiski, o sea, es que no queda prácticamente nadie vivo, ni en Estados Unidos ni en el mundo. Y entre los humanos que quedan, en Estados Unidos, que es donde está basada la novela, pues una parte de Estados Unidos, digamos, la parte oeste con base en Las Vegas, como no, se instaura un régimen totalitario que lleva el llamado hombre oscuro, que también es una referencia al mal que va a aparecer luego en la saga literaria de La Torre Oscura, ¿no? Pues el hombre oscuro, que también le dicen, me hace gracia porque a veces le denomina el dandy, y a mí no hace más que recordarme el dandy este que va por ahí por Instagram, el El dandy de dandy de Barcelona, Barcelona, ¿no? macho. Sí, sí. Bueno, yo creo que este del libro es peor, o no, bueno, según cómo se mire. Bueno, pues Mejor no puede ser, eso ya te lo digo yo. sí, pues el dandy este del libro El hombre oscuro, el dandy de Las Vegas, resulta que instaura allí un régimen totalitario donde todos están abocados a ser utilizados para su plan maligno contra, digamos, otra sociedad, otra pequeña mini sociedad humana que se ha instaurado más hacia el este o centro de Estados Unidos, que lleva pues la representación del bien, que en esta novela pues es Madre Abigail, ¿no? Entonces hay 2 sociedades, una que representa el bien, una el mal, que, digamos, luchan entre sí o llevan una pugna por instaurar finalmente una sociedad benigna dentro de Estados Unidos y rehabilitar la sociedad. Bueno, eso siempre ha sido como un tema muy, muy recurrente, ¿no? Ese maniqueísmo de lucha de bien y mal, ¿no? Siempre ha estado ahí
ahí presente, ¿no? Sobre todo en los apocalipsis. Siempre te cae como una parte buena y una parte que intenta destruir, ¿no? Sí, incluso, bueno, quizás las referencias que me vienen a la cabeza son el cine, ¿no? Y de hecho luego iba a recomendar una película que quizás a menor escala, pero va también en esta línea, que es La carretera, basada en el libro de Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, ¿no? Y también muy a pequeña escala, porque al final el protagonista es un padre y un niño, pero también se ve esto, ¿no? Como el padre y el niño intentan representar esos principios de virtud dentro de la situación, que es, pues eso, catastrófica, ¿no? Brutal. Bueno, de hecho ahí, en esa hora, hay una pregunta que es muy recurrente, ¿no? Que hace el niño, que me dice, papá, ¿quiénes son los buenos? ¿No? En esta historia. Esto es. Y eso sí que llama mucho la atención, ¿no? Porque se van cruzando con distintos personajes. Es un libro súper interesante, el de Cormac McCarthy de La carretera, porque empieza ya como en media res, ¿no? No hay un inicio claro de la obra, sino que ya tan solta en la carretera, está ese padre con ese hijo, que les van pasando cosas, se van encontrando con gente y mientras pues van teniendo recuerdos y se ve también padre cómo va educando al hijo, ¿no? Para que el hijo vaya tomando un poco conciencia de, pues mira, hijo, en el mundo hay gente de todo tipo, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y no caer Bueno, también un poco en excesos, aunque luego al final vayan pasando cosas, ¿no? Y puedas tener caídas, ¿no? Bueno, por cerrar el melón de los libros, ¿no? Bueno, yo recomendaba Apocalipsis de Stephen King. Decía antes al principio que no es mi favorito porque me parece el argumento y el fondo bastante flojo el del libro, pero es verdad que tiene algo bueno y es que se deja leer, porque todo el Stephen King malo o bueno se deja leer, y tiene una descripción de personajes fantástica. De hecho, la primera descripción que se hace de este hombre negro es muy impactante, es una descripción de gran calidad literaria, ¿no? Y bueno, entre los libros menos conocidos, pues yo os traía Apocalipsis Suave, de Bill McIntosh, que es un libro atípico. Digo, es conocido también, no tan conocido como todo lo que escribe Stephen King, y en el caso de Apocalipsis, porque es creo que la novela más vendida de Stephen King y dicen que de las mejores, pero aún así es un libro a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, por no extenderme mucho, ¿qué destacaría de Apocalipsis Suave de Bill McIntosh? Pues que se sitúa en el año 2023, cosa que es una fecha bastante cercana, y bueno, que es una sociedad bastante parecida a la nuestra en el sentido sociológico de la palabra, ¿no? Porque hay una tasa de paro muy alta, porque es una sociedad saturada en el consumo, en su estilo de vida, pero lo curioso de esta novela y por la que lo recomiendo, porque es diferente a muchas distopías que he leído en base al Apocalipsis, es que tanto los personajes como la sociedad, digamos que aceptan la situación que están viviendo, la normalizan y siguen adelante con ella, ¿no? Por eso digo que también por la cercanía cronológica y también Bueno, por el tema, yo hay un creo que enlaza punto, bien. hay un punto también en todas las distopías que es nihilista, ¿no? Es decir, los personajes que están aceptando un poco esa situación que estás mencionando, ¿no? Pero siempre también con el anhelo, con la esperanza de que venga algo y lo cambie todo, ¿no? Que podemos decir ese superhombre, ese eterno retorno, ¿no? Que siempre estás ahí esperando y que nunca llega. Entonces te va entrando más la angustia, te va entrando más la desesperación y al final puedes llegar a cometer actos que ni tú mismo te imaginabas que podías llegar a cometer, ¿no? Yo creo que con eso juega bastante todas las distopías en este sentido, ¿no? Pues te tomo la palabra, de hecho, para entrar ya en el mundo del cine, con esto que decías de la esperanza mezclada con la desesperanza según vas avanzando en ese camino, precisamente para recomendar, aunque no vamos a hablar mucho más porque yo creo que ya le hemos sacado partido, ¿no? A La carretera, la película que protagoniza Viggo Mortensen en 2009, creo recordar, también salía por ahí al principio de la película Charlize Theron, ¿no? Y es la relación pues, de un padre y un hijo que recorren el camino de un mundo posapocalíptico encontrándose con personas que están otra cosa, que están pues, absolutamente animalizados y dados al canibalismo. Entonces, bueno, pues es una película en muchos apartados fantástica, ¿no? El apartado técnico pues tiene la fotografía de Javier Aguirre Sarobe, que es pues un maestro de la fotografía en el cine, no siempre reconocido, y por desgracia a esta película no le reconocieron el pedazo de trabajo que hizo porque es una obra de arte. Creo que sí que tuvo una nominación en los BAFTA, pero en los Oscars se olvidaron no le dieron las gracias, y el papel de Viggo Mortensen, que también es brutal y no recibió ningún
premio, ¿no? Pero bueno, es una película que tanto en la relación padre-hijo como en ese camino esperanzador que hace, la representación de valores, yo creo que es una película fantástica para Sí, representar porque esto del además apocalipsis. ahí en esa película Viggo Mortensen tendría que hacer un acto de contrición, ¿no? Porque cómo no exageras o cómo no sacas lo peor de ti en una situación como las que se van encontrando para ayudar a tu hijo a que no se ponga nervioso en esas situaciones, ¿no? A mí me recordaba también un poco la relación padre-hijo que podía tener Benigni en La vida es bella, ¿no? Bueno, yo tengo que intentar mantener aquí la calma, es verdad que la situación es tensa, no sabemos qué va a pasar, pero lo importante es mi hijo, ¿no? Y no me puede ver mal, ¿no? Mi hijo no me puede ver mal. Luego es verdad que luego al anochecer siempre le venían flashes a Viggo Mortensen, ¿no? Que es lo que le hacía a veces como un poco delirar, ¿no? Que a lo mejor eso en el libro no pasaba tanto y en la película se que han querido jugar un poco con esos flashes. Ahí es donde entraba Charlize Theron como la madre, ¿no? Y tal, pero bueno, son los momentos un poco en los que el padre se lo puede permitir, ¿no? Que es cuando está recostado, echado y tal, y ahí sí que se le podría permitir un poco tener esos bajones, ¿no? Yo creo que es lo verdaderamente interesante, ¿no? Pues voy ahora con la última recomendación. Y es en parte la sorpresa de Pablo, una película un poco menos conocida. Vamos. A ver. A ver, te doy la palabra clave de esta recomendación. John Krasinski. ¡Hombre! Ojo, que has tocado el tema, Ojo. ¿eh? Entonces era un lugar tranquilo, ¿no? Un lugar tranquilo. Ahí Sí. está, efectivamente. Una peli originalísima, ¿no? Porque hace de algo Fantástica. cotidiano que es escuchar, ¿no? Y producir sonido, hace de algo totalmente cotidiano un elemento de terror absoluto. Vamos, te crea, de hecho, una animadversión la película tremenda. Y bueno, por cierto, hay más curiosidades. No solo dirige y protagoniza la película, es que la protagonista femenina, la madre de la familia en esta película, es su pareja en la vida real, que es Emily Blunt. No es Pam, ojalá, pero no. Es Emily Blunt, que es su pareja también en la vida real, ¿no? Bueno, es una película quizás con presupuesto limitado, quizás los recursos no son de superproducción, pero es que el tema lo merece y yo creo que es, de hecho, una de las películas de miedo, de terror mejores de los últimos años. Fue exitazo, ¿no? Yo creo. Sí, fue exitazo. De hecho, hay Sí. secuela que se va a estrenar después bueno, cuando se vuelvan a abrir cines. Que no sé cómo van a poder hacer la secuela, pero me genera mucha curiosidad después de ver cómo fue la primera. John Krasinski puede con todo. Producirá Sí, como sea. Y encima Oye, ¿y Jack gana Ryan qué premios. tal está John Krasinski? Yo he visto solo la primera y mitad de la segunda temporada y ahí me quedé porque ya era más de lo mismo, ¿no? Bueno, pues está normal, sin más. Tampoco es que sea un actorazo John Krasinski, ¿eh? ¿Cómo que no? Tiene una mirada a cámara, o sea... Bueno. Pues en un lugar tranquilo está espectacular. Rompedora. Sí, En un lugar tranquilo, como tiene que estar con el miedo, con la tensión y todo en silencio, todo a través de los ojos, sobre todo, es impresionante. Y además, fijaros que estaba muy encasillado en el papel de cómico de The Office y ahí no se le reconoce. No sé si es que porque se dejó la barba, ¿no? Y eso le ayudó, pero no se le reconoce y le ayudó también a salir un poco del papel ese encasillado que tenía, porque es muy buen actor, ¿no? Yo creo que Jack Ryan también, por el tipo de producción que es, pues está correcto y ya está. A ver, Bueno, a John Krasinski le está pasando lo mismo que a Ben Affleck, que o dirige él o todo lo que hace es correcto. Aunque espero que no se opere como Ben Affleck. Eso sí. Bueno, o si no, pues siempre le va a quedar Ana de Armas, ¿no? Para ir engordando y desengordando. Que, por cierto, eso es otra cosa que deberíamos ir viendo, ¿no? Ana de Armas, esa interrupción que hizo, sobre todo también en el Blade Runner de Villeneuve, en el 2049, haciendo de un personaje, ¿no? De consumo, no sé cómo decirlo, si de relaciones virtuales o de Bueno, es muy en la línea de otra distopía, yo creo, ¿no? Que sería la distopía del amor, ¿no? Esa no la teníamos en el guión, pero viendo eso, Blade Runner, con el personaje de Ana de Armas, que es un poco esa relación sexual un poco convertida en algo digital, ¿no? Es que tampoco es prostitución digital. O sea, no, pero puede ser un poco la línea de Her, por ejemplo, la peli de Joaquin Phoenix, ¿no? Eso en el fondo es una distopía, yo creo. Spike Jonze. O sea, que llegues a tener como
como pareja sentimental, si se le puede llamar así, a una voz de computadora. A un No sé. holograma. Oye, pero ya que hablabas de Blade Runner 2049, pues es un buen momento para introducir las distopías espaciales, ¿no? Yo creo que ya que has mencionado ahí una película Bueno, que digamos... a ver, las distopías espaciales, yo creo que el top es Blade Runner, eso está clarísimo, ¿no? Y quizás la secuela, ¿no? Si os parece, hablamos primero de Blade Runner, ¿vale? Porque es una obra que está basada en un libro que escribió también Philip Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y tenía la misma premisa que la película, que luego en la película es verdad que el guionista Anton Fancher luego va cambiando un poco la trama, ¿no? Y al final es bastante distinta a lo que sería el libro en la versión original, ¿no? Pues en un mundo, en unos Los Ángeles futuros, pues hay una serie de robots, ¿no? Que son los Nexus 6, ¿no? Y los tienen que retirar. Los tienen que retirar porque ya en el mercado se van a llegar los nuevos modelos y son los últimos que quedan y de eso se encarga el personaje de Deckard de Harrison Ford, que por cierto es un personaje que se lo dieron después del éxito de Star Wars y que no iba para él en un principio. Por lo que había escuchado, era para Dustin Hoffman en su origen. Incluso el de Roy Batty, que es el alter ego, ¿no? en Blade Runner, ese Nexus que busca respuestas a su creador, ¿no? Que es un poco jugar con el mito de Prometeo en esa película, pues tampoco se lo iban a dar al actor que lo hace, ¿cómo se llama el actor que lo hace? Rutger Hauer, ¿no? Rutger Hauer, creo que es holandés o de por ahí, ¿no? Ese papel pasó por diferentes manos. De hecho, se lo ofrecieron a Sean Connery, se lo ofrecieron a Clint Eastwood, se lo ofrecieron a Gene Hackman, que era uno de los actores con los que Ridley Scott tenía más feeling, porque sobre todo Ridley Scott trabajaba con gente con la que tenía feeling, porque él es muy, muy especialito, ¿no? Y al final, pues el presupuesto va decayendo, porque la peli tiene muchos cambios de guión, sale tarde, tiene un éxito en taquilla relativo, por no considerarlo casi un fracaso. Le quita material a Kubrick de 2001, Odisea en el espacio, se lo da la parte final también a Kubrick para hacer parte del Resplandor, o sea que es una película que tuvo mucho mare magnum, ¿no? Y al final pues tuvo que contratar a lo que pudo. Y dentro de lo que pudo y salió medianamente barato, estaba ahí Harrison Ford, que yo creo que lo hace bastante bien, ¿no? Y sobre todo la lucha en esa película de ver si los robots, ¿no? Pues pueden tener conciencia humana, cosa que y pueden empatizar. De hecho, les hacen el test de Von Kampf, ¿no? A lo mejor Miguel ahí me puede decir algo más sobre Sí, eso, que porque es sería un psicólogo, poco Miguel, lo también. parecido al test de Turing al principio, que se hermano. hacía con las máquinas, pero el test de Von Kampf es un poco más de empatía, ¿no? Y de ver si pueden tener habilidades humanas, ¿no? En Miguel. el libro eso sí lo retratan mucho más. Sí, es una cosa muy rara. Yo jamás he entendido el test porque hacen unas preguntas que yo no veo de dónde vienen ni a dónde van. Pero es verdad que, y además siendo una de Philip K. Dick, la idea pues es muy dado a la distopía porque el tío estaba como una cabra. Era un paranoico que se creía espiado por la CIA, por el FBI, poseído por extraterrestres. También ayudaba el estar enganchado a las anfetaminas, pero al final le quedan unos distopías muy, muy bien porque el tío vivía en su mente era una especie de mente distópica. Pero y además en Blade Runner, en la novela, siendo las dos muy diferentes, son las dos muy, muy buenas, pero en géneros distintos. A mí me gusta mucho en la novela el tema de los animales eléctricos, de cómo no quedan ya mascotas y se hacen claro. robots. Y que eso en la película, no sé si aparece, pero me parece que no. No. Y la película queda más como
cine negro, más de acción y menos un mundo así más distópico y más filosófica, que es la novela, sobre todo es filosófica. Y, Oye, Miguel, dime, tú has sido listo, has sido muy listo soy a la hora de listo. elegir... Sí, sí, ciertamente, eres el listo del podcast. Has elegido las distopías políticas. ¿De qué nos vas a hablar? Realmente, pues lo bueno de las distopías políticas es que son todas, porque es un poco redundar en el término, ¿no? Distopía política, toda distopía tiene su punto político, pero está claro que hay algunas que son más que otras porque, hombre, si hay que hablar de distopías políticas es inevitable quedarse en 1984, primero porque es la más grande de todas, porque es quizá podríamos decir la pionera, si no la primera, sí la fundacional. Y en la que se han basado prácticamente todas las de después, porque Orwell ahí estuvo muy fino, se inspiró en el mundo stalinista, pero se creó unas bases en las que todas las demás bueno, incluso podríamos decir nuestra propia realidad se ha basado en él. Decías antes que no sabías, que nos preguntabas si vivimos en una distopía. No sé si es una distopía, pero podría ser perfectamente la precuela. Esto podría ser el principio. En el mundo actual había un pasaje que además es muy actual, que habla de que se cambian los nombres, se tiran estatuas, se borra la historia y la neolengua. ¿Por qué? Pues todo lo que vemos en Orwell lo vemos luego en otros. Y lo curioso también, claro, lo que pasa en todas las distopías. Pueden ir más o menos relacionadas con la tecnología, pero nos hablan mucho más del presente que del futuro, está claro. Y en ese sentido también está muy importante Fahrenheit 4, no sé cuánto, 451, la de Bradbury, que es más humanista que otra cosa y que es más bien una crítica al abandono de la cultura por parte de la sociedad, ¿no? Y La además vida del humanista sí que es una distopía. Sí, todo en general. El tema de todos tienen que ver. Me he acordado la famosa frase de eso es como todo. Eso es como todo. Oye, aprovecho Es lo aprovecho el corte, que no se nos olvide esto que ha dicho Miguel, por cierto, muy sabias palabras, Miguel, pero esto que ha dicho Miguel es, Vale, claro, profe. es el listo. ¿Qué pelota eres? ¿Qué pelota Es el eres? listo, ciertamente es el listo. Es listo, pues habrá que reconocérselo. Oye, esto que ha dicho de no vivimos una distopía, pero esto podría ser perfectamente la precuela, por favor, cortádselo y sacadlo como audio para meter este podcast, porque, oye, titular. frase top, frase top. Ahora te la tuiteo también, Miguel. No te pongas rojo, Miguel, que no te va a ver nadie. Continúa, Miguel, continúa, que los silencios aquí son horas. Es que le dais, es como los perrillos, se emociona muy rápido, Miguel. Oye, Sí. al final esto nos va a ver la gente. Es que me quiero poner el ventilador, que me estoy asando. Bueno, Así que puedes voy a hacer lo que cortar quieras. Da igual, pero la gente también puede ver ese cuerpito. Claro. Bueno, voy a cortar un momento el vídeo, voy a cortar el vídeo un momentito y voy a poner el ventilador y vuelvo. Pero te estoy escuchando, Miguel, dejo el sonido. Vale, pues dale, Miguel, sigue. Pues sigo con temas de, por ejemplo, el Fahrenheit, ya digo que es sobre todo más hablando porque se nota que Bradbury era un loco de los libros y enganchado a las bibliotecas todo el día, y que Fahrenheit es simplemente denunciar dónde podemos ir si dejamos de leer y dónde nos puede llevar eso a caminos muy feos. Pero volviendo al tema este de cómo se llega a una distopía, como esto mismo, a la puerta que vivimos ahora, pues me viene a la cabeza la serie, creo que es del año pasado, la de Years and Years de HBO, que es como poquito a poco se va llegando de una sociedad como la que tenemos ahora a una distopía que siempre es sin darse cuenta y muy rápidamente. Si no se actúa pronto, a mí esa serie, no lo digo ya, no me gustó mucho. Me pareció que la idea estaba bien, pero era facilona. Pero la idea estaba bien, cómo se llega pronto si no se da uno cuenta y no se actúa a tiempo, cómo la sociedad pasa al punto de no retorno enseguida. Y estamos en ese momento, yo creo, ahora mismo, si no exactamente, pero se nos vamos acercando mucho a un punto así. Es todo muy oscuro en la sociedad actual, que es cómo se puede llegar a una distopía. No sé si os parece a vosotros. Edu había leído. He leído algo, creo, Edu. Sí, ¿el de qué? El de Fahrenheit.
Edu, ¿estás? Sí, ¿Estás, Edu? sí, estoy. El de La Fahrenheit, cartilla de Michin, ¿lo has leído? a mí el de Fahrenheit me pareció espectacular, o sea, me encanta. La peli no la he visto porque leí la crítica y me eché para atrás, pero bueno, el libro a mí, vamos, me lo he leído de hecho varias veces, bueno, en 1984 también, pero es que este es como, al ser más cortito y tal, pero me parece que está escrito brutal y el final, vamos, buenísimo. Si no lo habéis leído, yo lo recomiendo. Es posible que a lo mejor nuestra capacidad lectora se deba al grueso de las páginas de los libros, ¿no? Es decir, no leemos Sí. 1984 y vamos a por el de Bradbury porque es más corto, ¿no? Sí, pero luego te sorprende porque es más corto, pero tiene ahí su chicha. A veces que son más densos, ¿eh? Los que son más cortitos suelen ser Sí, más por densos. eso. Y además tienen siempre esa explicación, las distopías, esa parte central en la que se explica toda la sociedad, que suele ser como un bueno, lo meten ahí a saco todo, muy a lo bestia, pero suele ser la parte que da más miedo. En Fahrenheit pasa, sobre todo hay una parte, no me acuerdo cuál era. Vamos, sí, me acuerdo cuál era, pero no me acuerdo quién se lo decía al protagonista. Toda la explicación de por qué, de cómo se bombardea con películas, con contenido a todas horas, la radio sonando todo el tiempo, cómo se abandona todo el componente más, digamos, teórico de la sociedad para dejarlo todo en como una ingeniería, cómo se acelera todo para no dar tiempo a asimilar las cosas y que pueda pasar todo sin que nadie reaccione. Esa parte a mí me dio bastante, la primera vez, pero ahora sobre todo lo he leído otra vez para esto y da mucho miedete. Claro, es que una de las preguntas que te sale ahí, ¿no? Es que cuando ya te han metido todo eso, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? Ahí es cuando sale la frase que decíamos antes, ¿no? Pues esto es lo que hay, ¿no? Pues ahora toca pechugar, vivir esto y a lo mejor normas, ideario que nos han ido metiendo paulatinamente, ¿no? Y de manera muy rápida, no te ha dado tiempo a asimilarlo ni a posicionarte a favor o en contra, sino que te lo meten así de golpe y lo Eso tienes dijo ella. que... Perdón, una referencia de Office que me ha venido, lo siento, de That's verdad. what she said. Es que estaba pensando en John Krasinski todavía. Es posible que te hayas quedado anclado, ¿no? En el pasado, ¿no, Pablo? Es que la he visto ahora, durante la cuarentena de Office, lo siento. De Office. De nuevo, Para de mí, nuevo. bueno, no, pero la empecé a ver también. Bueno, la acabé en la cuarentena y la he vuelto a empezar en la cuarentena. Hombre, Pero es que podríamos hacer un podcast de sí, lo haremos. de Evidentemente que lo tendremos que la vida hacer. de oficina. Antes de que la prohíban, antes de que la prohíban. Antes de que la prohíban, porque es una serie que cada vez que dicen que va a haber un reencuentro, ya van 2 veces que hablamos de The Office, no pasa nada. Cada vez que dicen que va a haber un reencuentro es imposible, es inviable The Office como reencuentro. O sea, no se podría sostener, pero bueno. Sí que se podría sostener si no tuviéramos la piel más fina que el papel de fumar, pero bueno. Perdona, que te he cortado con una tontadita de Michael Scott. Perdona, Jorge. No sé. Nada. A mí hay una, dentro de las políticas que destacaba, que hablaba Miguel, ¿no? Hay una que me llamó mucho la atención, que se estrenó yo creo que por el Mundial de Sudáfrica, de hecho, y está ambientada en Sudáfrica, que es Distrito 9 de Neil Blomkamp, o algo así se llama el director, y me pareció muy, muy llamativo porque juega un poco con el apartheid de los robots. Y es una colonia de robots que se asienta en Johannesburgo, ¿no? Y los propios nativos del lugar no les quieren, ¿no? Y los tienen ahí cercados como si fuese eso, un campo de refugiados o un apartheid que les va haciendo, ¿no? Y se ve un poco también ese racismo hacia los robots y... Oye, ¿no os parece que los robots o la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, es como el chivo expiatorio de todas las distopías? Es como muy, lo que también decía un poco Miguel al principio, ¿no? La tecnología siempre está un poco relacionada, pero para mal. O sea, Claro. no se me ocurren así como grandes ejemplos de avances de inteligencia artificial, etcétera, que acaben bien. Más allá también, de... O sea, lo veo un poco como el chivo expiatorio, ¿sabes? Como todo lo malo viene por la tecnología, los robots nos controlan, o hay que apartar a los robots, no sé. Cuando hay mucho control, al final, ¿qué queda para el hombre? Pues le anulas la libertad, ¿no? O sea, podríamos estar con esa premisa, ¿no? Y ya no solo si los robots te controlan, si el gobierno te controla,
si te dan un montón de material muy rápido y eres incapaz de procesarlo, pues al final te vuelves una persona pasiva, ¿no? Y cuando eres pasivo estás un poco ahí a verlas venir. No sé qué pensáis vosotros, pero vamos. Claro, esa mentalidad gregaria es la que se busca en todas estas sociedades distópicas, ya sea anulando el cerebro con drogas, en un mundo feliz, por ejemplo, la de Huxley, o con claro. el miedo, como en Orwell, o con cualquier otra forma, con el bombardeo continuo de datos, de productos consumibles, como en Fahrenheit. Lo importante es conseguir anular la reacción, y para eso, por ejemplo, también Orwell habla de la neolengua como el método de que, eliminando las palabras del vocabulario y de los diccionarios, acabamos haciendo que la gente piense más simple y se acabe adecuando al pensamiento único del partido, ¿no? Y sí, claro, porque si hay gente que piensa, la sociedad, como se define en las distopías, no se sostiene, claro. Pues está claro. Fernando, ¿tú qué piensas de esto? Ay, a ver, yo, mira, me estaba pensando, estaba dándole vueltas a la pregunta que ha planteado Pablo antes de si la tecnología siempre se entiende como algo que puede repercutir de manera negativa en la humanidad, ¿no? Estaba dándole vueltas a eso, por eso estaba callado y estaba con mi historia ahí en la mente. Pues, a ver, sí, la verdad es que estaba intentando pensar en algún ejemplo en el que la tecnología se plantea como utopía, pero no me viene a la cabeza. O sea, que efectivamente yo creo que eso está ahí en la literatura. No, yo creo que desde un punto de vista evolucionista, pensamos, desde el punto de vista de la evolución de la especie, pensamos que la máquina, igual que, digamos, pensamos linealmente en que el hombre ha superado al resto de las especies en la cronología de la historia, ¿no? Pues ahora va a llegar una nueva especie que es la máquina que va a acabar con el hombre, ¿no? Pero por otro lado, me acordaba también de una frase de Mark O'Connell, un periodista que publicó el año pasado un libro interesantísimo sobre esto del transhumanismo, que es Cómo ser una máquina, lo tiene Capitán Swing, y planteaba ahí la pregunta un poco como de forma irónica o riéndose de, bueno, realmente si existieran máquinas que pudieran ejecutar o que pudieran vivir como viven los humanos, ¿hasta qué punto querrían cargarse la raza humana? ¿Por qué asumimos que las máquinas, si de verdad existieran como tal, iban a querer cargarse a las personas, ¿no? Nosotros nos hemos cargado a los monos, ¿por qué las máquinas iban a querer cargarse a las Porque nos personas? ha puesto a tiro, ¿eh? Bueno. Mira el No, no planeta. sé, que Bueno, es en Distrito 9 no pasa eso, ¿no? No sé si habéis visto todos Distrito 9, pero cuando llegan los alienígenas o robots o lo que queráis llamarlos o tal, quieren convivir, ¿vale? Es como el que busca vida inteligente y busca un asentamiento como el que llegó a descubrir México en su momento, ¿no? Es decir, de buscar un poco de contacto con otra cultura. Y al final siempre sale, pues lo que decíamos, ¿no? El lado salvaje del hombre o el lado negativo, el rechazo a ese cambio que puede provocar, que también es a veces a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, la queja constante cuando hay algo que llega diferente y nos intenta cambiar un poco nuestra tranquilidad, ¿no? Por otro lado, eso, la máquina yo creo que al ser percibida como una imitación del hombre, Sí. digamos que nos provoca rechazo, ¿no? Vernos también reflejado en algo que realmente no es humano, sino que intenta imitar lo humano, pero que nunca llegará a ser como tal humano. Pero siempre se ha buscado que tengan lo máximo de humanidad y siempre está ahí, ¿no? Es decir, ¿podré tener relación con una máquina al mismo nivel que la puedo tener con un humano? Eso es la misma premisa que podemos ver en Blade Runner, ¿no? Hay esperanza en que las máquinas puedan tener empatía humana y sentimientos y puedan pensar realmente como un humano sin verdaderamente estar programadas. Pero eso claramente lleva a los dilemas graves que vemos en Westworld, por ejemplo. ¿Hasta qué punto, si a una máquina le metes emociones, puedes permitirte luego apagarla? Puedes permitirte destruirla porque ya no te es útil, ¿no? Es el tema este de si conseguimos que las máquinas sean humanos en vez de que parezcan humanos, que es lo que decía Turing, que era lo que bastaba, pues nos metemos en un jardín muy grande. Porque luego, ¿qué pasa? Luego la máquina es superior a nosotros, se intenta, yo qué sé, por lo que sea, nos relega yo qué sé, aunque sea simplemente en el sistema laboral,
¿Y qué pasa? ¿Tenemos derecho a apagarla o a destruirla? Ya no lo sé. Claro, son los dilemas que lo más interesante de estos temas es siempre las implicaciones, ¿no?, que plantean. Bueno, ese es el tema kantiano, ¿no? De si utilizamos a las máquinas como un fin en sí mismo o como un medio, ¿no? Y si las utilizamos como un medio, en cuanto ya no me sirven, a desplazarlas, ¿no? En el fondo sigue siendo un poco pensamiento consumista, lo que abunda también en este tipo de obras, ¿no? El ser humano que consume ahora robots, consume tecnología, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Y cuando ya algo no me sirve, algo se está quedando un poco obsoleto, hay que ventilarlo. ¿Qué pasa si la máquina piensa más rápido o se le ha dotado de unas características concretas? Pues que se te puede revelar y puede ir a por ti, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? O si has sido tan pasivo que has dejado que la máquina te domine, pues claro, eso también pasaba en una película también de Alex Garland, que se llama Ex Machina, que es muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa si dejas que una máquina pues haga sus propios planes, ¿no? También, aunque intentes ver si tiene empatía y tal, te vas dando cuenta progresivamente a medida que avanza la película cuáles son los planes de esa máquina, ¿no? Que en el fondo es intentar salir, conocer mundo y ver si puede convivir por lo menos con el resto o incluso dominarlos también. Por Oye, cierto, de Alex Garland habrá que hacer algo, ¿no? ahora que has mencionado a Alex Garland, precisamente llevando al terreno este de las distopías y el apocalipsis, tiene una película que es posterior, creo, a Ex Machina, creo que es su segunda película. Annihilation, ¿no? Aniquilación, Aniquilación, sí. O Annihilation, sí. Bueno, era por darle el toque inglés, o sea, pero vamos, o sea, que aniquilación. Sí, bueno, es que aún así creo que es Annihilation, pero sí, Suena más Alex, guay Aniquilación que Annihilation. sí, Y es raro Suena que más pase guay. eso, porque en más inglés suena contundente, más. es más Sí. contundente. Aniquilación, boom. Sí, pues precisamente lo de Aniquilación va un poco de esto, ¿no? De también una distopía, pero a la vez el apocalipsis. Es una película, además, bueno, no voy a desvelar el final, ¿no? Porque no tiene tanto tiempo, pero ojo, lleva unos derroteros fantasiosos increíbles. Uh-huh. Oye, ¿y no os ha pasado alguna vez que veis todas estas películas o leéis estas obras y siempre, o sea, por lo menos a mí me pasa, ¿eh?, que no veo mucha luz o mucha claridad en los ambientes en los que se desarrollan estas obras? Siempre nos lo presentan como un mundo un poco lúgubre, oscuro. En Blade Runner, por ejemplo, salía mucho la niebla, el color este amarillo así un poco cálido que difuminaba también mucho la escena, o los oscuros, naves industriales, todo como muy industrial. Y sin embargo luego aquí por lo que se aboga en nuestra actualidad es de ir haciendo jardines, pero también son jardines un poco falsos, ¿no? Con flores de mentira, con cosas así, ¿no? Para tener un poco colorido dentro de ese mundo que se está convirtiendo cada vez más gris, ¿no? Y si encima luego ahora hablamos de temas de poluciones y cosas así, pues yo creo que al final todos plantean eso mismo. Y no he visto todavía una distopía, ni en una obra de literatura, ni en el cine, donde todo sea mucha luz, mucha claridad, algo bonito, o sea, algo bonito me refiero visualmente, ¿no? O sea, que digas, o sea, qué colorido, ¿no? Porque vale, la fotografía sí, pero es una fotografía bastante oscura, que tiene que jugar con esos claroscuros, con los contrastes de la luz, pero al final no me da buena sensación, porque yo creo que también se puede hacer o meter miedo, y eso quizás Black Mirror sí que lo ha conseguido en algunos capítulos, que intentando parecer lo más real posible a la situación actual, es decir, con algo de claridad en esos tonos, meterte esa sensación de joder, esto puede ser heavy, ¿no? Y sin embargo, yo veo Blade Runner y siempre puedo decir, es que eso no va a pasar nunca, ¿no? Y por ese tipo Oye, de errores. Quería hablar. Nada, no, iba a decir que sí, la única película que se me ocurre que plantea esto de la distopía, pero con tonos luminosos, es la de Elysium, la que protagoniza Matt Damon y Sí, también de Jodie Blomkamp. Foster. Que hay esa luminosidad y tal, pero sí, en efecto, hay esa asociación.
Te iba a decir que ya que estamos en plan distópicos, podríamos acabar con una nota, bueno, no sé si es humor, pero bueno, en parte, si alguien habla de una distopía satírica, es que porque al final, en vez de dejarte tan mal cuerpo, supongo que te dejará como mínimo una sonrisilla, Edu, ¿no? Bueno, yo quería hablar también, o sea, que las parodias en las distopías a veces no son tan de humor, sino que también se centran en lo absurdo y que hay cosas graciosas, pero hay otras que siguen dando bastante mal rollito. O sea, yo creo que a raíz de lo que hemos hablado, creo que una distopía, bueno, quitando las espaciales y cosas que se sabe que no se van a dar, pero la mayoría de buenas distopías pues tienen como un reflejo de la realidad en la que vivimos ahora, pues, o en la anterior, 1984, el estalinismo, pues el Huxley, pues las cosas que nos hacen estar como medio drogados. Entonces, como que cuando lo ves dices, joder, es que esto puede pasar, lo que hemos dicho. Entonces, yo creo que eso es también uno de los principios de una buena distopía, que dé miedo, porque veas que puede pasar. Y bueno, eso es para introducir un poco de las satíricas, porque hay una en especial que me parece que dan el clavo en muchas cosas. Pero bueno, yo quería hablar de tres en especial y voy a ponerme así un poco cronológico, pues para tener un orden. La primera es Brasil con Z, no sé si la... De Terry Gilliam. Se le ha pirado Sí, justo cuando iba a hablar se le ha cortado. Si le estás haciendo boicot a tu cuñado, dilo. No, 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 no. Es que se la había pillado un poco. Edu, ¿qué se te ha pillado? ¿Edu está? ¿El qué? Edu no está. Edu está que no está. ¿Hola? Que se te había pillado, ¿Me sí. veis? Sí, Ah, o sea que todo lo que he dicho ha quedado en nada. desde que es lo de Estabas Brasil. en Brasil con Z. Que se ha tomado una droga de esas distópicas y se ha quedado raro. Te has quedado pilladito. O sea, sí, bueno, me queda en Brasil. Bueno, que él simplemente preguntaba si la habíais visto o no. Sí, 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 sí. Sí, Me sí, acuerdo sí, de la banda Vale, sonora, bueno. me acuerdo de la banda sonora, famosísima, ¿no? para ti. Sí, sí, bueno, o sea, es lo que ha dicho Jorge, es de Terry Gilliam, que es pues, de los Monty Python, el director de los Caballeros de la Mesa Cuadrada y demás, pero bueno, esta tiene un toque más turbio, o sea, no es, vamos, yo no diría que es humor como tal, de hecho a mí tampoco me hizo demasiada gracia, me dejó con mal cuerpo porque es eso, la ambientación oscura tiene toques pues absurdos que dices, joder, qué chorrada, pues muy Monty Python en algunas cosas. Y, y bueno, o sea, a mí personalmente tampoco es que me encantó como peli, pero tengo que decir que como distopía es muy buena, porque yo creo que consigue lo que busca, que es pues meterte en un mundo, pues un gobierno central, no me acuerdo si era el Departamento de Información, lo tienen todo controlado, un terrorista que se revela, que es Robert De Niro, pero en general es un poco perturbadora. Por eso digo que a veces las satíricas no son tan graciosas, sino que buscan pues un poco hacerlo desde un tono menos serio que 1984, por ejemplo, pero aún así sigue dando bastante mal rollito, por lo menos en esta peli. No sé si compartís esta visión Yo creo que ahí Black Mirror en algún capítulo, sobre todo de las últimas temporadas, ha intentado hacer algo así parecido y no ha funcionado, ¿no? Porque cuando intentas hacer un poco humor negro, ¿no? Puede quedar incluso como que no te lo tomas en serio, ¿no? Y eso es un riesgo con el que hay que correr, ¿no? Que cuando llevas al extremo lo absurdo, pues no se tome en serio el tema que estés tratando, aunque luego, claro, en el caso de Brasil es porque está Terry Gilliam detrás y hay que intentar ya comprender el mundo de Terry Gilliam, ¿no? Que eso ya es casi otra propia distopía en sí mismo, ¿no? Pasaría un poco como Yeah. con el propio Dick, ¿no? Cuando hemos hablado antes de que él vivía en su propia distopía, Terry Gilliam le pasa prácticamente lo mismo. Es así. Pero hay otra serie de las satíricas que es bastante llamativa. Yo la he empezado a ver, la de Idiocracia, ¿no? Y
Y esa yo creo que sí da más un poco en el clavo, ¿no, Edu? Esa es la que iba a hablar yo ahora, la segunda. Pero Vale, es una vale. peli. ¿Es una peli o es una serie? Porque yo he visto la peli. Yo también. La peli. ¿He dicho serie? Ah, vale. Peli. Sí. Pues bueno, yo creo que esta peli, que es la segunda de la que iba a hablar, es como que algo bueno de una peli malísima. O sea, es como cuando, no sé, yo he pensado en el ejemplo del Frank Gehry cuando construyó el Guggenheim, que hizo así un ovillo a la pelota y la tiró a la basura y ahí descubrió que podía hacer un edificio guay. Pues yo creo que, que con esta peli pasa lo mismo. O sea, es una basura y la idea, pues igual, bueno, no quiero decir que La Purga sea una basura, pero que la idea es buenísima y la ejecución bastante regulera. O sea, pues no sé, para los que no la habéis visto, es como que la selección natural ha muerto, deja de tener sentido, pues porque ya no hay depredadores ni nada que nos haga peligrar como especie. Y entonces, pues ya el más fuerte no sobrevive, ni el inteligente, sino que sobrevive todo el mundo. Y los inteligentes se centran más en el trabajo, más en otras cosas. Y bueno, pues esto está centrado en Estados Unidos, pues los rednecks, los garrulillos, pues se dedican a procrear a lo bestia. Entonces, Cuidado. Redneck barra garrulillo, nada. Tío, el redneck es una institución. sí, Para ya, nada pero garrula. Del Paleto. Tampoco, pero ¿qué pasa? Chaval, ¿Qué ¿qué vas te a gustaría a defender? ti tener esas pedazos de camionetas que llevan y todo eso? Las pick-up. Eso es, tío. ¿Qué pasa? Pero, tío, ¿Ese es tu sueño americano, tener una pick-up, Pablo? pues mi sueño americano es vivir en un pueblo de esos de Una caravana. Texas, Un no, vertedero. en un parque de caravanas, correcto. Me llamo Earl, otra gran referencia. Me llamo Earl, es mi sí, sueño sí, sí. americano. Y sobre todo que me toque la lotería, claro, como es. Y bueno, luego, bueno, pues eso, está pues que al final se va haciendo ahí un contraste de gente redneck que mola, pero aquí los pintan como que no son muy inteligentes. ¿Ves? Edu y, ya se venía a mi banda, sí me gusta. Edu, y nada, bueno, luego pues eso es como la introducción. La introducción a mí me parece muy buena, que da bastante, Yo me he tiene quedado ahí. tiene cosas buenas. Y luego, pues la peli es que un soldado que es mediocre, muy mediocre, en plan que lo llaman el mediocre, luego, y una prostituta, pues les meten en una cápsula para estar congelados durante un par de años. Sale mal y al final se quedan congelados 500 años. Entonces, pues bueno, te hacen en plan, te explican el qué está pasando durante esos 500 años y cuando se despiertan, pues la gente se ha vuelto idiota, o sea, literalmente tonta. Las pruebas de inteligencia son agujeros circulares y cuadrados y tú tienes que meter las figuritas en los agujeros y no lo hacen bien. Entonces, cosas de esas. Y, y nada, bueno, pues que el tío que es el tío más mediocre de la actualidad, pues se convierte en la persona más inteligente de ese mundo. Y bueno, el actor es Luke Wilson, que es el hermano pequeño de Owen Wilson, que es pues El no lo guapo, el sabe hermano alguien. guapo, ¿no? Sí, porque bueno, Owen Wilson parece que cuando le tocaba poner las narices, Dios se equivocó y le puso una que no era. Y, y bueno, entonces, pues nada, de la peli o sea, la peli es como que se centra un poco en las situaciones absurdas de un tío inteligente y los demás que son idiotas perdidos, o sea, que no va más allá. Pero la idea, bueno, es muy buena. De hecho, hay una revista, en la revista online, esta Spin-off, hay un artículo que se llama Idiocracia, la absurda distopía que predijo la América de Trump en 2006, porque tiene muchos paralelismos que dices, joder, es que vamos para allá directos, o sea, de cabeza. Y con la ley CELA también. Sí. Bueno, también. Sí, o sea, de hecho esta peli es poco famosa porque en Estados Unidos no la publicitaron demasiado porque era una crítica muy acertada y no les... Vamos, se salió en poquísimos cines, no hubo casi publicidad, ¿sabes? O sea, bueno, yo la conocí pues muchísimos años después y no sabía que existía precisamente por esto, porque casi no se conocía, por eso. Y cuando la vi dije, joder, pues no está ni tan mal la idea. Miguel, ¿tú lo has visto también? Sí, yo la vi, la primera vez la vi hace muchos años y me pareció una mierda muy grande, pero tenía una idea graciosa, pero la cuestión es que la volví a ver hace un par de años y ha ganado muchísimo, porque, bueno, pues porque ahí también la clavó Regreso al Futuro y en el futuro nos volvemos gilipollas. Y es Demolition Man, es una cita literal, Casado.
también Demolition Man es un poco así de No eso. no la he pillado. A Stallone se le congela también y vuelve a un futuro en el que la estupidez es la que gobierna. ¿El que se le congela a Stallone? En Demolition Man. Demolition Man. No, que el qué. Se le congela a él. Entero. Ah, entero. Vale, perdón. No, como se le congela a Stallone, pues preguntaba el qué, la cabeza, la mano. Bueno, y claro, llega una sociedad futura en la que pasa exactamente igual que en Idiocracia. Y es una película que sin haber ganado calidad, Idiocracia, ha ganado en validez y en gracia. Sí. Pues sí, la Oye. verdad que sí. Bueno, y yo creo que antes de ir cerrando ya esto, tendríamos que hablar un poco de las religiosas, ¿no? Por dar un último toque. Y ahí hay, bueno, una serie que yo creo que es clave, ¿no? Que es El cuento de la criada. A lo mejor Fernando ahí sí que... ¿Has visto, Fernando, esa, El cuento de la criada? Y la tengo muy al día. Además, a mi mujer también le encanta, así que en cuanto se estrena estamos ahí enganchados. Sí. ¿Qué nos A mí dices es del cuento? o sea, sí, es una serie que me sorprendió desde el primer momento por todo, por los aspectos técnicos, por el contenido, por el discurso, pero que me está sorprendiendo también últimamente, en las últimas 2 temporadas, porque hay cada vez más presencia del discurso religioso y de la presencia de Dios y de la religión dentro de la serie. Todavía no sé en qué va a desembocar todo eso, porque no ha terminado, pero hay puntos muy interesantes y capítulos muy intensos en torno a la religión, sí. Y el fanatismo también. Sí, o sea, claro, pues lógicamente el punto fundamental de la religión en toda la serie es la politización o la utilización de la religión para otros fines que no son realmente religiosos, ¿no? Pero quiero decir que aparte de esto, que es digamos, el planteamiento general de la serie, luego tiene momentos de fe y momentos de oración y momentos de religión, pero verdadera, o sea, orientada realmente a una unión con Dios, que va en aumento en las últimas 2 temporadas y que, bueno, en ciertos momentos tienen mucho impacto. A mí me sorprendió sobre todo la primera temporada porque tenía una premisa que yo dije, a todo el mundo decía, oh, qué serie más original y tal. Y yo dije, pero si esto es lo que hacían los nazis con las mujeres en los manicomios, ¿no? Tenían centros, ¿no? Donde cogían a mujeres alemanas, los llevaban a ese lugar para tener relaciones con los oficiales nazis y perpetuar la raza aria, ¿no? Que es un poco, también a grandes rasgos, la premisa con la que empieza el cuento de la criada, ¿no? De perpetuar un tipo de especie debido a un problema que tiene un poco el líder, ¿no? del gobierno que está mandando en ese momento, ¿no? Entonces van cogiendo mujeres y tal. Y al principio no me llamó tanto la atención. Dije, pues esto me parece más bien una salida de tono. Es verdad que está basada en el libro de Margaret Atwood y tal, pero no empatizaba yo con la serie. Pero sí que es verdad que a medida que va desarrollándose y vas viendo el discurso y los nuevos planteamientos, sí que a ver dónde desemboca ese punto del fanatismo político-religioso es lo que me tiene así un poco más intrigado. ¿Alguno más ha visto El cuento de la criada? No, No. yo no. Yo lo he intentado, pero no entro. No entras tampoco, ¿no? Es que cuando hay Oye, algo, pues, cuando hay algo que no Jorge, te entra, no te entra. Padre fundador, esto hay que ir acabándolo, ¿eh? Hay que ir cerrándolo, sí. Hay que ir cerrándolo de momento, porque es solo el primer programa y tampoco es plan de cansar a la gente el primer día. No, está claro. Entonces ya les cansaremos en el tercer episodio. Oye, el siguiente programa podemos adelantar ya el tema. Sorrentino. Paolo Sorrentino, Paolo Sorrentino. director italiano. ¿Qué os parece? Director italiano. Pues ya lo sabrán. No lo digáis. En plan cebo. Ni un tráiler. Ni un Ni en tráiler. En plan, haya uno de nosotros que lo odian a muerte y que si pudieran, vamos. Borrarían de la existencia todas sus películas. ¿Quién de los 5? Lo podréis saber en el próximo. Esto es en plan el chiringuito. Igual luego no es ninguno, también lo digo. Pero de momento yo voy a decir que hay uno de los 5. de Pablo Casado. Hay uno de los 5 que borraría toda su filmografía y todas sus series. Es más, se ha dado de baja de HBO después de ver...
Se ha pillado, ¿no? La Vale. acaba de quitar HBO, se lo han cerrado. Está cortado. Otto que se ha tomado una droga distópica y se ha quedado colgado. Claro. Así vamos. Bueno, pues yo creo que va a hasta ser la eso. próxima. Pablo, Hombre, has vuelto. Pablo, que estás despidiendo el programa y se te ha quedado colgado, tío. Ah, no Ha se me salido oye. con un- hasta la Oye. próxima. Se Hasta te la ha pillado, se próxima. te ha pillado. Bueno, pues ya Oye, está. que Mejor. muchas gracias a todos, ¿no? Nos damos Claro, un muchas aplauso, aunque gracias. sea así. Un aplauso. Claro que sí. Un aplauso a Fernando, así te aplaudimos. Claro. Jorge Velasco, Miguel Serrano, Fernando Bonete, Edu y Andrés y Pablo Casado, nada que ver con mi tocayo. Nos podéis seguir en redes sociales, porque tenemos Twitter, ¿no? Y tenemos también Instagram, Instagram La- lo vamos a petar. Lo vamos a petar. La Guantera del DeLorean. ¿Y dónde podéis escuchar este podcast? Pues si ya lo estáis escuchando, no hace falta que os lo diga, por lo tanto, es un poco absurdo. Lo buscáis en iVoox, en Spotify, en esos sitios donde se escuchan podcasts. Pero vamos, que si ya habéis llegado a escucharlo, es un poco absurdo deciros dónde. Hasta el próximo programa, hablaremos de Sorrentino, todos menos uno que lo odia a muerte. Gracias, adiós.